buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Frías noches, por meme. cierto. Muy bien, ¿y tú? Y muchos saludos para ti, para tu productor, que ya escuché su vocecita por ahí. Y por supuesto que para toda la audiencia, que en especial les quiero agradecer mucho sus comentarios tan bellos y tan hermosos que me hacen favor de hacer cada vez que participo en algún espacio. De verdad es de que muchas veces ya cuando es la madrugada los leo y me conmueven muchísimo las palabras que me dicen y sobre todo es una inspiración el que les pueda ayudar una información que les sirve y que la comparten con la familia y que les hace reflexionar y también informarse. Y pues sí hay que agradecer porque son muy lindos, en verdad son muy lindos. Mi querido Eddie, pues justo la audiencia se queda mucho con tus análisis. El de la semana pasada ya está superando las 110,000 reproducciones y eso que lo retransmitimos apenas el domingo. Y ahí ya tocabas parte de lo que vamos a continuación a darle seguimiento un poco más. Pero yo quiero iniciar el tema de hoy poniendo una imagen. ¿Qué es esta? Se está haciendo viral esta imagen que corresponde a una propia publicación de Donald Trump, donde dice, oh, Canadá. Y te lo pongo sobre la mesa porque vimos a una presidenta de México responder de manera muy elegante al, a lo que en medio se ha llamado un complot de Canadá para sacar a México del tratado comercial, donde Canadá o el primer ministro de Canadá vuela a la casa del todavía presidente electo, ni siquiera está en funciones, Donald Trump. Y muchos lo interpretamos, incluso analistas como Lorenzo Meyer, lo han interpretado como una manera de Canadá de arrastrarse a Estados Unidos, de perder esa dignidad y arrastrarse como una movida de Justin Trudeau completamente electoral, sabiendo que se va en un muy mal momento de su carrera como primer ministro. Entonces, ahondando en este tema, quiero empezar justo con cómo ves las respuestas tanto de México como de Canadá hacia Estados Unidos y las respuestas de Estados Unidos a esas mismas. Bueno, yo primero que nada esa foto que justo están dejando ahí paralizada y está interesante que la dejen, le pondría otro título según las intenciones de Trump y diría Make Canada United States Again. Fíjense, ¿eh? Qué delicado, ¿eh? Hasta le sugirió que fueran el Estado 51. Esas cosas se han estado platicando entre las filtraciones que hubo el encuentro en Mar-a-Lago, que Trump llegó un momento que le dijo que, pues, que ya no iba a permitir todo este abuso, que había más de 100 billones de dólares que Canadá se estaba casi agenciando gracias a Estados Unidos y que si no iba a haber realmente la cooperación correcta, pues que entonces mejor ya se convirtieran en el Estado 51. No sé si supieron eso, ustedes, si tenían conocimiento que eso se filtró. Sí, lo vimos en los medios de comunicación, ¿no? Que es Canadá Por fuera eso del digo lo de Make mayor Canada United United States States. again, o Great. sea, como diciendo, pues casi ya quiero quedarme también con tu país, ¿no? Sí. Y yo creo que, miren, hay algo muy importante que me gustaría mandar de recado y que se nos quede grabado y tatuado a todos los mexicanos. Por ahí Trudeau dijo que estaba muy ofendido y también algunos canadienses porque había comparado Trump a Canadá con México. Yo le diría, sí, deberíamos de estar ofendidos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una presidenta agachada, porque nosotros no tenemos una presidenta que va y lame los pies, porque nosotros no tenemos una presidenta que no defiende la soberanía y la dignidad de nuestro país. Y bueno, ellos sí es donde nos hacen muy diferentes. Ellos tienen, Canadá, un presidente agachado, un presidente que no defiende la dignidad ni la soberanía de su país, un presidente que no sabe contestar con argumentos y mejor prefiere ir ahí a hacerle la barba y trasladarse inmediatamente en un avión a Mar-a-Lago a estarle besando los pies para que lo humillen más, porque esa es la personalidad cuando no hay autoestima. O sea, lo que buscas es que te humillen más y aunque sea un movimiento electoral de Trudeau, pues ya no le salió su movimiento electoral porque fue el hazme reír de todos y aparte lo único que demostró es tener menos pantalones que hasta nuestra presidenta, honestamente, tiene muchos más pantalones. Y con esto lo que no estoy diciendo es que tengas que empezar una confrontación o que tengas que ser agresivo o que tengas que caer en provocaciones. Lo que hizo nuestra presidenta es con argumentos, con fundamento y con sustento responder hacia
un comunicado de Trump de una manera bastante correcta, diplomática y con los puntos sobre las IES y como diciéndole, mano, con nosotros no vas a conseguir tus provocaciones y yo tampoco voy a caer en que tú creas que yo te voy a ir a besar los pies y te voy a ir a rogar y te voy a ir a no sé qué. Tú nos necesitas a nosotros te necesitamos a ti, Canadá nos necesita a nosotros, Canadá te necesita a ti, tú necesitas a Canadá, somos los tres, somos economías complementarias, somos economías que a final de cuentas hacemos palanca entre los tres y es la forma en la que podemos hacer que este continente americano se convierta en la fábrica del mundo y el bloque económico más importante del mundo. Y si tú a final de cuentas tienes una visión así de chiquita y así de cortita de que tú crees que puedes solo, sin tener planta productiva, sin tener personas que puedan realmente hacer tu Make America Great Again, porque no lo tiene, no tiene la planta productiva, sigo insistiendo. Entonces, pues yo creo que la presidenta hizo un movimiento mucho más inteligente y lo que le hizo saber a Trump es, yo no soy un hueso duro de roer, a mí no me vas a roer y si te vas a querer sentar conmigo a negociar, pues vamos a ir muy bien preparados para ver cómo vamos a llegar a ciertos acuerdos que sean un gana-gana. Pero si tú crees que a mí me vas a someter, amedrentar, amenazar y acondicionar, te tengo noticias. Soy una mujer suficientemente preparada, capacitada, conozco bien mi país, sé todas las fortalezas que tiene mi país, sé todas las fortalezas que tiene el pueblo de México, sé todas las ventajas que tenemos a nivel geopolítico, geolocalización, geoeconómico. Sé que yo no estoy peleada como México con ningún país del mundo, con todos puedo hacer nuevos tratados y nuevos negocios. Y tú, señor, estás peleado, tu país con la mayoría del mundo y no tienes capacidad para hacerlo. Y entonces vuelvo a repetir, señor Trump, sin México, sin Canadá, sin China y sin todos los demás con los que se ha peleado usted no puede sostener su economía y la llevaría a una inflación, escasez y recesión. ¿Por qué? Porque su economía, vuelvo a repetir, a diferencia de la de muchos otros países, la suya sí estaba basada, en el dinamismo del consumo de su pueblo. Y ese dinamismo de consumo de su pueblo está basado totalmente su tema financiero en ese crédito al consumo. Entonces, si no hay producto, si no hay abastecimiento suficiente, si baja el dinamismo del consumo, baja el dinamismo a final de cuentas del crédito al consumo y su economía se hace pedacitos. Y usted podría decir, me traigo las fábricas para acá, me traigo a todos para acá, me traigo a todos. Señor, usted está importe e importe planta productiva y profesionistas de México y de Latinoamérica, porque ya nada más no es solo mano de obra lo que le está haciendo falta, también le están haciendo falta ingenieros, también le están haciendo falta muchos otros profesionistas que está usted teniendo que traer desde México, Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica. Entonces, y de otros países, también hay que ser justos, muy justos, porque no nada más la migración viene de la parte de América, en Estados Unidos. Por ende, nuestra presidenta, la cual me quito el sombrero y lo dije desde hace muchos años, que era una mujer muy inteligente y que era una mujer que sabía analizar y que no era una mujer que realmente iba a usar rudeza innecesaria, sino más bien firmeza contundente y necesaria, y sabe perfectamente bien cómo se mueve este tablero de ajedrez. Y lo va a mover con tal precisión y tal audacia y tal planeación estratégica que va a dejar silenciados a propios y extraños. En el 2025 veremos la revelación de la doctora Claudia Sheinbaum, de su gabinete económico y en general de su gabinete diplomático y de todo el gabinete. Y entenderán muy bien por qué es importante tener un gobierno de patriotas, profesionistas, capacitados, no solamente en la academia, sino en la gobernanza, con suficiente tiempo, para que cuando vienen los temas que son adversos, se sepa cómo manejar. Así como tuvimos un presidente que le tocó la gran adversidad de la pandemia y nos dio cátedra, hasta la FMI se lo reconoció, entiendan que están trabajando con personas patriotas capacitadas y con un amplio expertise en la gobernanza.
y no con improvisados neoliberales por dedazo conservadores que por haber hecho networking y relaciones políticas y sociales les dieron un puesto. Creo que ella también lo tiene que comprender. ¿Por qué? Porque ayer se atrevió, y sí lo quiero decir, se atrevió y lo deberías de plantearme si te toca. ¿A qué grado hemos llegado en los medios corporativos que una periodista se le ocurre mencionar el día de ayer al aire, abierto en la radio, que Canadá tenía razón de estar ofendido de que lo hubieran comparado con México, porque sería como si a México lo compararan con Haití? Señora comunicadora, qué falta de respeto a México, qué falta de respeto a Haití, qué falta de respeto a todos. Y qué pena que usted presuma de ser mexicana y cometa ese tipo de improperios hacia nosotros que amamos este país y que somos patriotas. Usted no tiene ningún derecho de sobajar a Haití, ni de sobajar a México, ni de sobajar a Canadá. Para acabar pronto, cada país merece respeto. Y cada país tiene sus fortalezas y sus debilidades. Pero que no se nos olvide la premisa principal. Todos los países están conformados de algo divino que se llama seres humanos. Así que dejemos esa retórica y esa narrativa de andar ninguneando y denigrando a nuestros países hermanos del mundo, porque somos seres humanos y todos hermanos. Así que, señora comunicadora, que usted sabe muy bien quién es, y yo no la voy a quemar, porque yo, si algo que tengo prohibido en esta vida es buscar el bullying digital y el bullying mediático, se lo digo a usted porque estoy enterado que ve este programa y que de ahí toma mucha información para después repetirla en su espacio, como lo hizo con todo lo que yo fui diciendo las semanas pasadas con el tema de cómo iba a ser el tema de los aranceles y por qué no y todo lo demás, y lo tomó usted textual. Le digo, ayer la escuché y es usted una vergüenza. No lo vuelva a hacer, yo no la voy a exhibir, pero es usted una vergüenza en toda la extensión de la palabra haber dicho que Canadá tenía razón de estar ofendido que nos compararan con México, que porque Canadá era muy superior a México, así lo dijo usted. Y luego terminó diciendo, es como si compararan a México con Haití. Qué falta de respeto, ahí se nota el clasismo, el racismo, el elitismo, la discriminación de ustedes comunicadores neoliberales, conservadores, que creen que son superiores a los demás. A mí me dio vergüenza saber que usted es mexicano, el día que la escuché ayer. Entonces, Eddie, antes de seguir con los medios de comunicación que creo que han jugado un rol interesante en todo esto, algunos entreguistas, muchos, demasiados, diría yo. Quiero estacionarme un poquito en lo que estabas diciendo. Hay algo que ocurre entre México, que sobre todo tiene México. Yo hoy en Versus, sin embargo, planteaba una analogía como para aterrizarlo más, que es como que en esta amistad entre México, Estados Unidos y Canadá, México ya fue a terapia. Y México 6 años estuvo en terapia y en terapia entendió que para amar a otros primero se tiene que amar a sí mismo y lo entendió maravillosamente y México está en una fase de amor propio genial. Mientras que Canadá está como el amigo tóxico, ¿no? De por qué no me haces casos, arrastrándose, humillándose ante Estados Unidos y que está de, oye, pero es que fíjate, pero es que yo no me saques, pero yo es que es esto. Y obviamente Estados Unidos tienes a un Donald Trump que creo que lo tenemos bien medido y tú lo has mencionado en otros programas. Trump respeta a quien respeta a su se hace gente. respetar. Exactamente. Y México, desde Andrés Manuel, y hoy es exactamente la misma línea, tiene muy claro que son primero los mexicanos. Nada más que en Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos, que no es poca cosa. Entonces, te planteo este escenario porque, por ejemplo, lo que sabemos, porque lo han dicho los medios de comunicación, es que Trudeau está grillando a México con Trump, con mentiras. Le dice que China no es como el gran socio, aunque sí es uno de los socios importantes de México, pero en realidad China también es un gran socio de Canadá y en los hechos también es un gran socio de Estados Unidos. En los números, ellos importan mucho más de China que nosotros, tanto Eso es Estados Unidos exactamente como a lo que iba a Canadá. ir. Es exactamente a lo que iba a ir. Entonces, los datos que usa Trudeau para grillar a México con Trump no son los reales, dato mata relato. Mientras aquí en México creo que estamos en condiciones muy distintas, porque hoy México desplazó a Canadá como principal socio de Estados Unidos. Bueno, desplazó a China más bien.
Ahí es donde quiero llegar, porque obviamente vemos aquí en México, y a lo que voy es a esto, a la respuesta corporativa cuando llegan todos estos empresarios a la mañanera de la presidenta. Y llega este plan de la regionalización, de decir, a ver, sí, sí tenemos una importante relación económica con Estados Unidos, por supuesto que sí, pero le vamos a apostar a los empresarios mexicanos, a Claro. esta regionalización ochenta y que tú dos lo has por ciento de platicado. la inversión nacional es mexicana. Lo dije en los programas anteriores, que no podía, acuérdate todo el énfasis, no se nos olvide que la inversión extranjera directa es importante, pero la vital, la más importante, con la que hay que tener más cercanía y la que nos puede dar esa potencialización de realmente ser un dragón latinoamericano, es haciendo palanca con nuestros empresarios nacionales que sean cumplidos, que tengan ganas de entrarle a la prosperidad compartida y que quieran crecer de la mano de todos los mexicanos. Sí, 100%. Entonces, por eso te hacía este planteamiento, porque entonces aquí entra el rol. Obviamente es algo que yo personalmente no lo entiendo, pero yo sé que tú sí. Cuando México, cuando la presidenta habla sobre fortalecer a los empresarios mexicanos, y habla de esta regionalización y habla de invertir, le habla de un proceso muy interesante que además abona muchísimo al nearshoring, forma parte de qué pasa con Estados Unidos. Eso podría impactar entendiendo que se viene la revisión del tratado comercial. O sea, ¿impacta, no impacta? ¿Cómo A impacta? ver, si se pone las pilas y hace una mayor palanca en esta relación trilateral comercial, económica, de vecindad entre México, Canadá y Estados Unidos, le beneficia que la industria nacional se fortalezca porque va a poder tomar mucha más ventaja para su dinamismo de su propia economía y su crédito al consumo. Vuelvo a repetir, hay que tener muy claro en qué está basado la economía de Estados Unidos. Entonces, si tú logras abastecerle mejor calidad, a mejores precios, tenemos que entender que Estados Unidos está completamente limitado por como tiene hoy en día su mezcla de habitantes, que hay una parte que son los migrantes que quieren hacer estos trabajos de construcción, de servicios, de hotelería, de gastronomía, de restaurantes, de mantenimiento, por supuesto, agricultura, y tú por el otro lado traes un plan de querer limitar esa migración y de querer hasta expulsar, pues te estarías quedando como el perro de las cero tortas. Miren, si te peleas con China, te peleas con México, te peleas con Canadá y luego expulsas a los migrantes y no dejas pasar a más migrantes, yo hago la pregunta del millón y que alguien me la conteste aritméticamente con datos y con un cuadro comparativo. ¿Cómo fregados va a sobrevivir Estados Unidos? Si todo Estados Unidos está basado en el dinamismo de su consumo y en el crédito al consumo, y eso lo alimentan todos estos factores que yo acabo de mencionar. Imagínense cerrarle la llave de pronto a todos esos factores que alimentan su economía. Créanme, Estados Unidos entraría en una de las peores recesiones de toda su vida, porque es más, Estados Unidos y muchas partes del mundo siguen dependiendo muchísimo de China, de Japón, de Corea, en temas tecnológicos, en temas de chips, en temas de muchas cosas que tienen que ver para que funcione su maquinaria. Si Trump se llega a pelear con todo esto, olvídense, al rato no tiene ni cómo funciona la maquinaria, al rato no tiene ni mi querido. A ver, yo nada más hago esta pregunta. Si América fuera tan great, ¿por qué Elon Musk decidió abrir estratégicamente una megafábrica, Gigafactory en China? En China y una Gigafactory en Alemania. ¿Por qué? Si se supone que son proteccionistas, son chuchos los cuereros, ellos no necesitan salir a ninguna parte del mundo, ellos son fuertísimos, ellos no tienen que crecer sus compañías a base de otros países. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué Elon está tan metido en querer entrar tan fuerte a China? Porque sabe que BYD se lo está comiendo y se lo está haciendo pedazos. O sea, es increíble que Ford se fundó hace cientos de años y hoy BYD está a punto de vender la misma cantidad de autos que Ford. O sea, creo que nadie se está dando cuenta del dragón chino. Ahora, ¿quién hizo fuerte a China? La necesidad
de ese dinamismo de consumo que tenía Estados Unidos. China era un país pobre, estaba quebrado, vieron que tenía una planta productiva impresionante de personas, empezaron a hacer todo esto en China, los mismos estadounidenses les dieron fortaleza y se convirtieron en el dragón chino y pues, una fábrica, si podríamos decir, de gran parte del mundo. Entonces, como que nadie está comprendiendo que él solito se podría meter en su propio hoyo, porque los factores que alimentan el dinamismo económico y el crédito al consumo de Estados Unidos son los que acabo de mencionar. Peléate con todos y tienes destruida tu economía. Trump necesita muchísimo de México, mucho más que de Canadá, muchísimo más de México, muchísimo más de China, muchísimo más de Japón, muchísimo más de Corea, muchísimo más de próximamente de India, no lo pierdan de vista en el radar, se los estoy poniendo ahí, y a final de cuentas México tiene la ventaja que por su geolocalización es prácticamente, puede ser Estados Unidos mañana, porque tenemos a la gente, porque tenemos la planta productiva, porque tenemos toda la sociedad comercial con el mundo, no estamos peleados con nadie, porque tenemos excelentes relaciones con otro gigante económico de Latinoamérica que es Brasil, no se les olvide, entre otros tantos más. Entonces nosotros también podemos hacer un bloque latinoamericano combinado con Asia-Pacífico, ¿eh? A ver, no se pierdan. Hay mil formas de mover este tablero de ajedrez si se necesita reorganizar, ¿eh? Ya, o sea, entiendan que México no se va a agachar. México sí tiene plan B y tiene plan C y lo puede llevar a cabo. Y créanme que se están mojando las barbas en Asia Pacífico para que eso sucediese, ¿eh? Yo sé que Trump no lo va a permitir, porque tonto no es. Berrinchudo, sí. Provocador, sí. Marquetero, sí. Le gusta llamar la atención, sí. Mediático, sí. Pero tonto, no, señores. Y él, lo peor que le podría pasar para su mandato, si prometió una mejora económica en el país y que baje la inflación y tener un dinamismo económico más grande, sería pelearse con sus gallinas de los huevos de oro, que son todos estos factores que les acabo de mencionar. México, China, Canadá, Japón, Corea, no que se me vaya ninguno, India en alguna parte va a empezar a tener mayor relevancia y los migrantes de todo el mundo y en el tema de actividades específicas, los migrantes latinoamericanos y mexicanos, con los cuales forman parte completamente de esa inercia de dinamismo económico y crédito al consumo. Por ende, ya no invirtamos más tiempo en las pachecadas de este señor. Este señor tiene las manos amarradas en ese sentido, se va a tener que sentar a negociar, va a tener que separar la parte comercial con sus equipos, la parte de migración con sus equipos, todos con sus equipos y nuestros equipos, y la parte de seguridad y de narcotráfico y de todo lo demás que haya que platicar trilateralmente. Definitivamente no tiene para dónde ir y se los digo no porque yo lo diga, porque se los estoy explicando. Es como si de repente tienes un coche a gasolina y de repente decides que ese coche ya no va a recibir gasolina, pues se va a parar el coche, ni modo que le aprietas un botón y se convierta en eléctrico, tendrías que reconvertirlo, ¿verdad? Entonces, creo que es estar dándole vueltas a algo que va a llegar su momento de sentarnos y se va a llegar a un gran acuerdo. Ahora, ¿cuál es mi tip para la presidenta y para su equipo, gabinete económico y gabinete en general, que se va a sentar a negociar con este hombre y su equipo? Es tomar esta estrategia. Y se los voy a poner como un ejemplo analizando el perfil psicológico, emocional de este hombre bully que tenemos allá, porque pues sí es bully, le gusta, y que es un hombre con un ego muy grande y que lo que le gusta a él es pararse de una mesa y saber que te ganó. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes, se llama inteligencia emocional. Entonces, imagínense que Trump es Meme Yamel.
y yo soy la esposa de Trump, yo me voy a divorciar de Trump, o sea, de Meme Yamel, y me junto con mis hijos y les digo, hijos, ya saben cómo es su papá Trump, ya saben que es ególatra, obstinado, que él quiere ganar, que su ego tiene que ser que él es el mero mero, que nosotros le debemos como todo ese agradecimiento y que lo que nos va a dejar casi que es un favor. Entonces les propongo esto para mi planteamiento del divorcio. ¿Qué es lo que ustedes sí quieren que nos queremos, hijos? Y entonces ya me contestan mis hijos. No, pues queremos la casa de aquí de México, queremos la casa de Miami, queremos la de, no sé, la de Vail para ir a esquiar, queremos tanta cantidad de automóviles, tanto dinero al mes. ¿Y qué es lo que no quieren? No, pues no queremos el Trump Tower. Estoy poniendo otros ejemplos hipotéticos. No queremos el Trump Tower, mamá. No queremos los castillos que tiene Europa. No queremos las inversiones que tiene Rusia. No queremos los yates, los últimos 2 yates que compró, ni los 3 avionzotes que no los vamos a poder mantener. Ok, hijos, nosotros nos vamos a sentar a la mesa pidiendo todo lo que ustedes me acaban de decir que quieren y lo que no quieren. Vamos a pedir todo esto. ¿Con qué afán? Con que su padre, Trump, Meme Yamel, sienta cuando nos paremos después de esa negociación que ganó, porque yo le voy a ceder lo que yo sé que ustedes no quieren y nosotros ya nos pusimos de acuerdo como familia. Pero le voy a hacer pensar que yo quería todo para que él sienta que triunfó ante mí y yo me vaya ganona junto con ustedes, hijos. Para mí, este es el consejo para la presidenta Claudia Sheinbaum y para su gabinete económico y gabinete diplomático. Hagan muy bien su lista de todo lo que quieren y no están dispuestos a sacrificar, que no es tan innegociable, y de todo lo que no quieren, que van a incluir como que lo quieren y que tampoco están dispuestos a negociar. Van a tomar eso que realmente no les importa tanto y lo van a volver la carnita negociable. Y lo que no estaban dispuestos a negociar, no se negocia. Ese es mi consejo. Y así me sentaría yo a negociar con alguien con la personalidad de Trump. Eddie, aquí quiero preguntarte algo de Canadá antes de ir con un par de temillas más. ¿Qué pasaría? Supongamos que llegamos a la revisión del TEMEC y que uno de los acuerdos es, pues, tener un tratado solamente con Estados Unidos y otro con Canadá. Aquí en Canadá, aquí en México, lo más notable de Canadá son las mineras, que en Las realidad por no nosotros que dejan, se vayan y nos dejen las minas, es están que es justo lo explotando que iba a decir, nuestros recursos naturales. no tienen, o sea, cuando llegan las mineras canadienses, pues mucha derrama económica no dejan aquí, Es se la llevan. explotación, hay que decirlo Y así. lo que sí nos dejan es un desastre Uh-huh. ambiental, nos dejan un desastre Ecológico, ambiental. ambiental, y Exactamente. también nos están prohibiendo que nosotros no explotemos eso y ganar mucho más dinero, porque la utilidad se la llevan allá. Entonces, la pregunta a la que iba es, en ese escenario, estratégicamente viéndolo, vaya, suponiendo, como si tuviéramos una bolita de cristal, ¿qué pasaría? ¿México qué perdería Si si yo nos fuese la presidenta separamos? Claudia Sheinbaum, fuese Marcelo Ebrard, fuese Juan Ramón de la Fuente y fuese el gabinete económico y el gabinete en general, pujaría porque nos quedáramos los tres, porque estamos buscando ser el brazo económico trilateral y que permea todo el continente y le podamos ayudar a todo el continente, ahora sí que como bloque económico del continente americano más importante comercial y económico del mundo y por ende político, porque también pues llega a generar eso, una influencia también política y de geolocalización y de muchísimas otras cosas más, aparte que te vuelves la fábrica del mundo, pues yo ya lo expliqué en qué razón te vas volviendo la fábrica del mundo. ¿Por qué? Porque Asia sí quiere tener también aquí ventas, sí quiere también tomar este gran continente donde todavía la tasa de natalidad es muy interesante y sabe que hay una cantidad de oportunidad de negocio. Entonces, yo el escenario ideal, y me imagino que la doctora está igual porque digo, la conozco, la leo, y Marcelo y todos, pues sí sería optar por tener esa fortaleza trilateral. Si no se puede, pues entonces será fortaleza bilateral y habrá que ver qué nos conviene
en los tratados con Canadá si fuese independiente, y quizás ahí decidiríamos ya quitar cosas que nosotros pues no nos acomodan y que nada más están sobreexplotando nuestro territorio, no estamos ganando, o a lo mejor en el acuerdo es, ok, te quedas aquí con tus mineras que ya tienes, pero ahora no te va a costar, no sé, 17% de impuesto, te va a costar 40% de impuesto si quieres, y si no, pues sabes qué, ya me quedo yo con las mineras y las convierto en compañías nacionales, ¿no? Como si no hubiese mineras nacionales, las hay. Entonces, yo creo que eso tendría que ser, pero de principio sí buscaría un acuerdo trilateral también por temas de seguridad, porque Estados Unidos sí tiene un interés con Canadá y creo que no lo estamos viendo así. Y no es tanto por el lado económico, es por el lado de la frontera. Si Estados Unidos llega a pelear con Canadá, que creo que esto al final, miren, son cosas que a mí me sorprenden que en tantas mesas de diálogo no se tocan, ¿no? Solo por estar repitiendo, como digo, pronters y chicharos. No han pensado que Estados Unidos sí tiene algo de interés con Canadá y que finalmente es una moneda de cambio de Canadá hacia Estados Unidos. Y es esa frontera. Porque si llegase a haber una ruptura, Canadá pudiese hacer un acuerdo más fuerte con China, como lo que yo también sugerí que con México podría pasar, que hasta les dije, hacemos una cumbre inmediatamente hacia Pacífico, no, hacemos todo y empezamos solo un bloque distinto, ¿no? Entonces, automáticamente tú en el momento en que haces un acuerdo así de fuerte, económico, comercial, político, también tiene ya esos países una entrada contigo si hubiese un conflicto bélico. Y eso es lo que Estados Unidos no puede permitir. Por eso yo le mando este recado a Trump. Ni en tus sueños más guajidos, ni Pacheco, se te ocurra pelearte con México y con Canadá. Señor Trump, no cometas ese grave error porque estarías cometiendo una verdaderamente un caos para tu país económico, comercial, político, de seguridad, bélico, posiblemente en un futuro corto, mediano, largo plazo. Les estaría cediendo posiciones en tus fronteras porque ya no tendrían negocios contigo tan fuertes, sino tratados con otros y se podrían colar otro tipo de cosas que apeligrarían en lo que tú tanto has querido blindar tu país, Trump y todos los que han estado, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a ser mucho más profundos en el análisis, empezar a ver todas las aristas y las vertientes, todo lo que hay en este Nutribullet de riesgos, haciendo, valga la redundancia, análisis de riesgos, análisis de triunfos, análisis de conflictos, análisis de soluciones, análisis, fue como cuando también que sale Leo Zuckerman, ¿no? Que nos, la verdad es que a mí me da, perdón que me estoy acomodando, pero ya anda para abajo esta gorra. Que me da mucha risa que vuelve a repetir lo de, oh, y es que Rolling Stone, sí, que sacó, que la invasión. A ver, ya expliqué, Estados Unidos no puede tener ni medio interés en que de la noche a la mañana se suspenda el suministro de fentanilo y otro tipo de estupefacientes y sustancias ilícitas a su país, porque crearía una crisis masiva de abstinencia con armas en las casas permitidas por el gobierno de alto calibre y genera la peor matazón, los peores riots, la peor guerra civil y crisis social y política en su país. No estamos jugando. Trump es el que está acorralado y por eso está haciendo todo esto, porque sabe que está acorralado y está buscando el hacer pensarle a México y a Canadá y a los demás que él es el fuerte y que él puede con todo. Resulta que él no puede con todo, porque si él destruye todo lo que yo acabo de explicar en su país se va al basurero económico. Y en Estados Unidos, el eje medular de la población para que haya tranquilidad social y civil es la parte económica, porque es un país que vive de pagar bills, que se levanta para pagar bills, que no duerme para pagar bills, que no descansa para pagar bills y que vive endeudado por el mismo modelo económico que tienen. Su modelo está creado para que su población siempre esté al borde
del filo, de la navaja, pero al mismo tiempo siempre queriendo estrenar, siempre queriendo consumir y siempre queriendo tener lo último porque se la viven compitiendo por lo material. Y por eso también tienen una crisis familiar y tienen una crisis social y tienen una crisis de valores y tienen una crisis de relaciones personales, porque todo lo convierten en esa sociedad en material. ¿Por qué? Porque así está diseñado su modelo económico y se permea al modelo social, al modelo familiar, al modelo... Es increíble que los muchachos inmediatamente que prácticamente acaban el high school, ya están endeudados porque empieza el tuition. O sea, todo está hecho para que tú desde que nazcas hasta que mueras vivas en deudas. Es muy fuerte todo esto. Ya luego platicamos de lo grave que es tener un sistema económico diseñado así y de todo lo que trae a final de cuentas. Por eso también hay gente adicta en Estados Unidos. Es el país de mayor adictos a los medicamentos que los dopan. De ahí, de hecho, vino la crisis del fentanilo. Empezó como una droga lícita y después que la metían en las medicinas y después terminó en lo que terminó. Y utilizan ribotril, bueno, ya no clonazepams, ya no quiero decir todo lo que utilizan, porque viven muchos dopados, pero es por todo el estrés, la ansiedad, la soledad. Es aparte una sociedad que no sabe convivir. Perdón que lo diga, los latinos sí, pero la sociedad americana, vamos a decir estadounidense nativa, no le gusta convivir, es fría, es escueta, es egoísta, es muy complicada esa sociedad. Tienen un país bien complicado y la mayor complicación de ese país es su codependencia a todo lo que mencioné al principio. Y por ende, no pueden pelearse. Así que a mí me gustaría que ya México se concentrara más en no dejando esto a un lado, sino teniendo bien el plan, planeación estratégica, haciendo como lo que dije de ya todo el plan de lo que se va a pedir, cuáles son los negociables y los no negociables, sin que el otro sepa que ninguno, o sea, tú debes de llegar a la mesa como nada es negociable, para que cuando te pares y hayas cedido dos que tres de tus no negociables que tú ni querías, el otro diga, yo ya gané, les gané, me paré de esta mesa. Y tú digas, no, gané yo, obtuve todo lo que yo quería. Es como el bluff del póker, estás jugando con alguien que se sienta a la mesa a jugar póker blofero. ¿Y cuántas veces ganan los bloferos? Bueno, pues tú sé más blofero entonces, pero tú hazlo con inteligencia y no se lo hagas saber. Y ve con una linda cara y ve todo agradable y amistosamente. Y te paras de la mesa y hasta se abrazan. Y entonces va a acabar diciendo lo que un poco lo hizo Andrés Manuel López Obrador también. Él tomó esa estrategia. No decía, my friend Andrés Manuel, my great friend Andrés Manuel, hasta decía que él era el Andrés Manuel de Estados Unidos y, o sea, a ese grado, sí, como diciendo, es mi amigo. Obviamente el presidente siempre se dio su lugar, no estuvo ahí 24 veces, estuvo bien pocas veces y cuando estuvo lo hizo de una manera con respeto, con agradecimiento. Yo no sé si se acuerdan que también creo que por ahí fue a Andrés Manuel y se paró en la estatua, creo que de Roosevelt, no me acuerdo de quién, pero también estuvo ahí. O sea, no tenemos Oye, por qué tener rudeza innecesaria. Andrés Manuel gritó Viva México en la Casa Blanca enfrente de Trump. O sea, Claro, claro. hasta ese grado, A ver, ¿no? hablando de invasiones, ¿por qué no mejor Leo Zuckerman le platica, en vez de estar hablando del Rolling Stone, ¿por qué no mejor platica que México está recuperando su territorio silenciosamente? Que somos Ahí, ya 40 millones. sí, está esta Allá. famosa frase de yo no crucé la frontera nos cruzó, pero justo a eso quiero llegar, los medios de comunicación, que lo dejamos justo para esta parte. El New York Times, que sobre todo la autora de este reportaje del fentanilo, Natalie Kitreff, ya ha tenido varias notas de autoría directamente en contra de Andrés Manuel, pero el New York Times también está en contra de Trump. Y el New York Times sube esta nota, ¿no? Donde prácticamente acusa a México de todas las tragedias relacionadas con el fentanilo, pero omite que Canadá es la capital mundial del fentanilo. De hecho, me parece muy interesante y te lo voy a poner en pantalla porque todo esto está saliendo en redes sociales, ¿no? Mientras acá nosotros estamos, desde México se está dando una narrativa desde la mañanera de la presidenta para decir, a ver, espérate, y me encantaba esta parte que también lo ha dicho Marcelo en las entrevistas. Estados Unidos, tú me estás pidiendo que yo combata a los cárteles, que yo elimine el fentanilo, pero quien tiene el consumo y el problema del consumo eres tú, Y Estados las Unidos, armas. y quien le da las armas a los narcotraficantes que dices que son tus enemigos, eres tú. Entonces, ¿qué es lo que México pone? Los muertos.
Es lo único que ha puesto México. Entonces, lo No, que y el estamos... territorio, porque acuérdense que Pues sí, todo sí, esto sí, sí. viene de 1900, de la Segunda Guerra Mundial, donde deciden que México sea el traspatio del cultivo de amapola para la morfina. Es que Exacto. también creo que en una mañanera sería bueno que lo platicaran. ¿Dónde inicia todo este caos? ¿Cómo Estados Unidos quiso ocupar a México para su traspatio de sembradío y de comercio, de distribución y de todo lo demás? A ver, que vámonos al origen, como cuando hablamos de lo de la violencia y Calderón, o sea, vámonos al origen. Por Vámonos al eso, por eso, origen. por eso justo te lo quiero plantearte los medios, ya que tocaste a Leo Zuckerman, pero en general, aquí estamos hablando de medios internacionales. Hoy creo que están en una época donde no pueden tapar el sol con un dedo. En las redes sociales se ve la realidad. ¿Qué es lo que están, cuál es la intención de los medios internacionales y también de los nacionales al darle una narrativa donde quieren que México agache la cabeza? No sé, si a los mexicanos no entiendo esas ganas de someterse, de verdad no las logro entender igual y tú puedes ayudarme con esa explicación, pero ¿y los medios internacionales? ¿Qué rol con ellos Bueno, cuando... están muy amenazados, están buscando clickbait, ellos saben que tienden a desaparecer. La elección de Estados Unidos también, pues, hizo ver que el social media va a seguir creciendo, que las plataformas van a seguir creciendo, por ejemplo, que ahorita Trump ya le copió a Andrés Manuel López Obrador y a la doctora Claudia Sheinbaum y ya dijo que va a tener más youtubers y gente del social media cuando haga conferencias de prensa, que ya no quiere a tantos medios corporativos. No sé, o sea, sí en NBC se está teniendo temas de problemas, la Warner está teniendo temas de problemas económicos, o sea, hay toda una crisis en los medios. Entonces también ellos están buscando sacar cosas amarillistas y sensacionalistas para vender. ¿Quién es su mejor maestro que se dieron cuenta hasta dónde puedes llegar con el sensacionalismo y el amarillismo? Pues Trump mismo. A ver, entre más incendiario, más sensacionalista y más amarillista, pues más llamaba la atención, ¿sí o no? Y más vende, ¿no? Entonces, Sí, pues sí, los sí, medios claro. también están diciendo, ay, pues sabes qué, si ya no hay rigor periodístico, ya podemos inventar lo que sea, y esto ya es un río revuelto, ganancia de pescadores, pues échales la carne al asador y a ver cuánto vendemos y cuánto clickbait tenemos y cuánto podemos vender de un escándalo aunque no sea verídico y ya después, pues a ver cómo lo sacamos. ¿A poco tú ves que hay el mismo rigor periodístico de antes? Eso se ha Pero es que degradado, es una de verdad ha vergüenza. existido ese rigor periodístico. Te lo pregunto En porque ahorita que algunos estoy en la sí, muy maestría, pocos. es que ahorita que estoy en la maestría, justo una de las tareas que me dejaban, y creo que la he platicado muchas veces, es comparar los códigos éticos periodísticos de México con los de otros países. Y bueno, no hay código ético único en México, está pues, a interpretación, a discrecionalidad de cada uno de los medios de comunicación. Y, por ejemplo, lo comparaba con el código ético que sí hay en Francia y que sí hay en Alemania. Y son códigos éticos que tienen protocolos incluso para la protección de las audiencias, que incluso hablan de cómo manejar notas, cómo respetar ¿Y el sabes por dolor de las qué? víctimas. Y ¿Sabes aquí en por qué? Porque México, puedes nada. crear una crisis social. A Claro, ver, claro que tiene que haber un código ético, claro que tiene que haber rigor periodístico, claro que mira, no voy a decir la palabra porque son temas de que si no el algoritmo amuela, ¿ok? Pero gracias a mentiras, amarillismo y a temas de bullying social, de bullying mediático, de acoso, hay gente que se ha desvivido. Lo estoy hablando en individual. Y gracias a lo mismo que acabo de decir, de mentiras, de amarillismo, de sensacionalismo, de calumnias, se han generado con mentiras revoluciones sociales. Entonces, claro que tiene que haber, claro que se tiene que legislar, es que no está comprometido la libertad de expresión contra el libertinaje de expresión, que es el abuso del prójimo por medio de tus mentiras, tus calumnias, tus inventos, tu acoso, y eso se tiene que legislar. Yo no estoy de acuerdo en que sigamos con esta banderita que le permite todo, porque hay gente desviviéndose y hay muchas crisis que se hacen o muchos miedos o bueno, hasta lo que hacen los mercados, generar pánico para Río Revuelto, ganancia de pescadores, y los que no tienen dinero son los que terminan perdiendo. Es muy grave, es gravísimo no tener rigor periodístico y no tener un código de ética. Claro que sí es muy grave. Yo lo considero así. aquí me estás poniendo un tema que fíjate que no lo había planteado para la plática, pero creo que está bueno porque lo estamos llevando para allá. Hoy en otros países se está planteando una regulación de redes sociales, no de medios de comunicación, de redes sociales. ¿Crees que
En ese sentido ya ha sido un tema que hemos abordado. El expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no, que la prensa se regula con la prensa, pero la Secretaría de Gobernación sí tiene protocolos para actuar en Bueno, es que determinadas estamos ciertas viendo abusos situaciones. contra las mujeres, feminicidios que se desencadenan de la violencia en redes sociales. A El ver, odio en las todo redes empieza de lo sociales. digital. Yo di una plática en la Cámara de Diputados, puedes platicar con la diputada Marisol Gacé, bueno, y estaban pues, todos, ¿no? Ahí mero, y expliqué hace un año cuál era el impacto digital versus y cómo funcionaba la cadena hacia el impacto de violencia presencial. Y cuando lo expliqué, se quedó entre todo el resumen de todo lo que estuvimos platicando, porque hay toda una preocupación de qué íbamos a hacer. Es que no se está buscando censurar, lo que se está buscando es que esto no desencadene en gente desviviéndose, lo vuelvo a decir, en gente con crisis de estrés, en gente que se están peleando unos a otros y que a final de cuentas todo es un megáfono. Entonces, si esta gente en redes sociales, por ejemplo, o en un programa como el que vimos del reality show, empiezan a atacar a las mujeres, eso es un megáfono. Eso se tiene que detener. Por algo el Instituto de las Mujeres a cargo de Citlali salió a poner una carta. O sea, no podemos permitir tampoco eso, porque entonces, ¿qué mundo estamos provocando? Uno de agresión, de violencia, de intolerancia y de no poder comunicarnos como seres humanos que tenemos responsabilidad social al momento de emitir una opinión, un comentario, una ponencia, un reel, un TikTok, lo que sea, un escrito y bueno, luego traducido a los medios, al momento de poner un artículo en el periódico, de dar una ponencia en la radio o en la televisión. O sea, ¿dónde queda esa responsabilidad social? Yo lo dije. De hecho, mañana sale, ayer estuve en la radio en MBS y me entrevistaron y hablé de la responsabilidad social que teníamos la gente en general y que no podíamos estar tomando los micrófonos y las cámaras con un tema tan grave de irresponsabilidad social, humano, emocional y mental. Y eso es lo que yo dejaría sobre la mesa. No es censurar, es regular. Y regular no es censurar. Hay cosas básicas como que no, o sea, cómo la libertad de expresión va a permitir que se pongan a insultar a quién sabe cuántas mujeres y les digan los peores improperios, las denigren, y pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, tu libertad, como dicen, tu libertad empieza donde la mía terminó. ¿Cómo? O sea, no, ¿cómo? ¿Cómo? Eddie, solo cerrar con los medios, porque ya nos fuimos, como que agarramos monte para arriba con los internacionales, pero ¿y qué onda con el Bueno, entreguismo? No me sorprende, pero yo, mira, ayer que escuché a esta periodista y como te digo, no quiero mencionar su nombre, tú sabes que yo soy muy, en ese sentido no me gusta, porque justo estamos hablando de la responsabilidad social. O sea, a mí me dicen, oye, ¿y por qué siempre que como que no te gusta hacer eso? Porque entonces el tema mediático y el tema de digital se van en contra y no se trata de eso, se trata de discutir los temas para resolverlos y no convertir en un paredón digital a la persona que a veces pues comete este tipo de cosas. Me ocupa muchísimo, por ejemplo, la expresión de ayer, ¿no? ¿Con qué desfachatez, clasismo, racismo y elitismo dijo? Tienen razón los canadienses. Pues es que Canadá es mucho mejor que México. Y es mexicana, la periodista. Porque pues Canadá sí es muchísimo más superior que México. Y pues es como si México no se ofendería si lo compararan con Haití. Imagínate tú nada más que estás escuchando eso en un medio corporativo masivo, en vivo, de una persona que se dice estudiada, no ha dicho que es patriota, ya veo que no, que es una persona que pues, tiene los pies bien puestos en la tierra. ¿Qué efecto causa escuchar eso en una periodista? Yo me pregunto, los patriotas se van a enojar y los otros de su gremio, neoliberales, todos esos que les encanta andarle tirando tierra a México, uy, lo van a celebrar y lo van a agarrar después como hashtag, como agarraron los hashtags de narco no sé qué y de narco no sé cuánto y de tantos hashtags que hemos visto denigrantes. A ver, veamos nada más qué cantidad de hashtags denigrantes. Se dedican nada más a atacar. La ultraderecha es violenta, le gusta violentar, le gusta poner los peores apodos, les gusta destruir. No entiendo por qué. ¿Por qué no generar
democracia, es que la democracia también está en la discusión plural, política y social y económica y hasta familiar. O sea, en una casa donde no hay democracia, es en una casa donde llega el papá y dice, aquí se hace lo que digo yo porque yo pago y se acabó y se callan. Qué casa tan democrática, ¿eh? Oye, Eddie, ahorita me acaba de llegar un comentario y lo quiero plantear para cerrar con eso. Y es comentario de uno de nuestros paisanos en Estados Unidos. Le mando un abrazo a Juvenal. Él dice, hay que hablar de pedirle visa a los gringos. Es una herramienta de negociación, aunque nunca se materialice. Podría ser una herramienta de negociación que México diga, así como Estados Unidos nos pide visa, pues nosotros le vamos a pedir visa a los Miren, yo gringos. vengo repitiendo meses que México tiene la sartén por el mango y lo acabo de volver a Sí. explicar con argumentos. No se vayan a lo micro. Miren, hay una ley en los negocios que se los voy a pasar hasta para los emprendedores y para todo en general, para tomar decisiones en la vida. Se llama la ley del 80-20. Cuando tengas que tomar una decisión, concéntrate en el 80 que va a impactar positivo o negativo y no te concentres en el 20. Es mucho más importante todo el tema de lo que realmente sí depende de Estados Unidos de nosotros, de Canadá, de China, de Japón, de Corea y de todo lo demás que acabo de explicar y de los migrantes que viven allá y de los migrantes que están por irse para allá y que Estados Unidos sí necesita un flujo de migrantes anual. O sea, Trump, si fuera serio, diría, yo voy a arrastrar el lápiz, yo traigo este plan económico en cada uno de los rubros, poner a su gente a hacerlo, que para eso tiene gente capacitada, y decir, ¿cuál es el flujo de migrantes que tenemos hoy que cubren X planta productiva en cada uno de los sectores y cuánto es el flujo que necesitamos para lograr crecer a tanto? Entonces podría tener una migración ordenada y podría quitarse todas esas pachequeses de estar que expulsar, que no recibir y que todo lo demás, que realmente no es materializable. O sea, el cuate yo creo que va a capricho materializable a querer expulsar a 1 millón. Tenemos 40 millones allá. Y ese millón que expulse, se le van a meter 5 en sus 4 años. Entonces, la verdad es que lo que más le conviene a Trump, ya después de todo esto de volteenme a ver, porque yo sé que él hizo todo esto porque se sentía ignorado desde que ganó, como que nadie hablaba de él, entonces él dijo, no, yo tengo que volver a tener la conversación, siempre la conversación tiene que estar conmigo. Entonces también ocupó sus, vamos a decir, artimañas de protagonismo. ¿Y cómo eres protagonista siendo incendiario? Lo vemos hasta con los TikTokers, influencers, dicen algo incendiario, inmediatamente todo el mundo, para bien o para mal, están ahí y le están dando monetización y le están dando interés que después terminan quemados, ¿no? Muchos de ellos, por las tonterías que hacen. Pero a final de cuentas, siempre el discurso incendiario va a atrapar las miradas, desgraciadamente. ¿No me creen? Analicen el fenómeno del último reality show, vuelvo a lo mismo. El señor que por falta de excelencia fue el incendiario en esa casa, obtuvo toda la atención del mundo en esa casa, todos los views del mundo en esa casa, y aunque terminó saliendo de esa casa y terminó con bonos muy abajo en su carrera, que es lo que le puede pasar a Trump, si lleva lo incendiario hasta otro nivel, como lo llevó este muchacho, que lo llevó a otro nivel, entonces puede perderlo más, por lo menos. Por eso, aquí, la política, la economía, lo social, es un hilo delgaditito. No lo estires de más porque se rompe. Y eso va para todos. Entonces, yo lo que diría es enfocados en la ley 80-20 y no perder el tiempo en el 20. En general, para todo. Para todas las decisiones estratégicas tiene que ser ley 80-20. Mi querido Eddie, como siempre es un gusto platicar contigo todos los martes. Hoy un poquito más temprano, también lo transmitimos por la red social X, así que nos vemos el próximo martes. Festejo que vas a estar en la mañanera, me encanta que vas a estar con mi adorada, la doctora Claudia Sheinbaum, que es un amor, ojalá y te dé mucho tiempo, en vez de que se lo dé a la señora esa que nada más va y le hace perder el tiempo,
que se siente la reina de las mañaneras, ya dije quién es, para no decir quién, porque de veras me impresionó la última vez que le dio la palabra, y te digo que no me gusta decir los nombres, pero se quedó como, yo digo, ¿por qué le dan tanto tiempo? Mejor De den el verdad tiempo a quien realmente sí quiere aportar algo a la conversación, que trae preguntas interesantes, que nos puede hacer pensar a todos, que incluso puede hasta decir qué buena pregunta la presidenta. A mí me encantaría escuchar varias veces en este sexenio que la presidenta diga qué buena pregunta. Porque eso es como, qué fregón que vengan aquí y que hagan preguntas que nos hagan pensar a todos. Porque eso es un verdadero diálogo circular. Y la mañanera fue diseñada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como un diálogo circular por excelencia. Entonces, creo que de pronto llega algunos que sí vienen ya con una como tendencioso, y digo, no hagan eso, porque están perdiendo un tiempo valiosísimo que les regala la presidenta, como para andar de grilleros. Y Mejor aparte hablemos de muchos van a cosas que sí cabildear, ¿eh? valen la pena. Mira, voy a hacer una apuesta contigo. Te voy a hacer una apuesta aquí porque a Va. ver si tengo el feeling. Hoy en la Cámara de Diputados, bueno, hoy se aprueba la prohibición de los vapeadores. Te apuesto que si no es mañana, esta semana alguien va a ir a preguntar sobre los vapeadores, pero Bueno, en un por los sentido lobistas. a favor de exactamente. Alguien va a ir a preguntar sobre los vapeadores, pero en un sentido a favor de los lobistas de los vapeadores. Y Lo con los apuesto y lo pongo vapeadores ahí. hay lobistas de una cosa y lobistas de otra cosa y lobistas de otra cosa. O sea, acuérdense cómo se maneja esto. O sea, estás pegando mi sector, el lobista llega, ¡pum!, a los medios y vas y preguntas y vas y atacas y vas y escribes y lo repiten en sincron, o sea, todos al mismo tiempo. Entonces, yo creo que si ya sabemos cómo se mueve la olla, pues lo único que hay que hacer es buscar cuáles son los periodistas que realmente vienen con toda una planeación y análisis profundo de preguntas que, les vuelvo a repetir, yo creo que para mí como periodista sería un honor que la presidenta dijera, qué buena pregunta, hasta a mí me estás haciendo pensar. Algo que a lo mejor yo no había puesto. Yo creo que eso es maravilloso. Eso alimenta a todos. Y no preguntas que dices, ay, ya vienes con a ver quién te pagó para que me vengas a golpear con esto, a preguntar con esto. Te voy a contestar. Pero realmente tú, si te están preguntando algo que tú ya sabes que trae jiribilla, lo contestas, pero ya no te pareció como nutrido para la conversación y el tiempo que les regala. No cualquiera como presidente o presidenta regala tiempo como el que regala la presidenta y en su momento el presidente, expresidente. Yo creo que se debería tomar con más seriedad y ser más valioso. Mira todo lo que estamos platicando tú me dices, oye, cada vez tenemos más views y tenemos más views. Pues claro, la gente escucha cosas que no escuchan los demás canales, que no escuchan los demás lugares y dice, pues aquí estoy viendo las cosas con un panorama así, no lo estoy viendo así como me lo quieren vender. Y lo que busca el que es una audiencia inteligente son panoramas infinitos que te hagan pensar y que te hagan realmente darte cuenta de todas las opciones que tienes cuando viene un conflicto, porque también te sirve para tu vida. Es que es aplicable a tu vida lo mismo. Entonces, pues aquí vamos a seguir haciendo el esfuerzo con mucho gusto y mucho amor, de abrirle la mente y las conciencias a la audiencia y de tener diálogos inteligentes con la audiencia, con todos y sobre todo con datos, con argumentos y no solamente con caprichos. Aquí a final de cuentas tenemos una ventaja. Nadie nos paga. Estamos por el público. El público es nuestro alimento, la audiencia es nuestro alimento. Y nuestro alimento, en mi caso, es mi alimento emocional y espiritual, ¿no? Porque pues yo no me dedico a esto, yo siempre lo he dicho, para mí es una labor social el sentarme a compartir muchas cosas con todos ustedes y lo hago de todo corazón, pero sí, claro que ayuda cuando te das cuenta que hiciste que mucha gente pensara y que pusiera a trabajar el hámster, como dicen, ¿no? Así que te va a ir muy bien mañana. Me encanta que vas a estar con la doctora, que te dé una hora porque le vas a hacer muchas preguntas muy inteligentes y por supuesto que también el que veas a Jesús, el que veas a todos. Me saludas a todos, les mandas un abrazo de mi parte también, por supuesto. Pues seguro ya hay muchos que te están viendo. Entonces, pues el saludo de una vez, pero mañana se los reafirmamos.
Mañana vas a estar ahí preguntando mucho tiempo. Yo lo sé. Y va a ser y ojalá ya vayas más seguido, porque de verdad eres una periodista muy, te voy a decir qué pasa. Piensas, y me gusta, no lees, y no te quedas con lo superficial, piensas, y eso, créanme, que es como cuando te sientas con un gran conversador. El otro día me preguntaba Shani, que el lunes estuve ahí en Fórmula, y me decía, Eddie, ¿tú en qué te fijas en un hombre? Y le dije, yo me vale, o sea, yo me fijo en un ser humano, en lo gran conversador o conversadora que es, en que me puede tener horas y no me canso, y estamos hablando de 1000 cosas, en su capacidad emocional, mental, de cultura, de análisis, de ilusión, de fe, de humanos, verdaderos seres humanos, y no gente que nada más ahí anda flotando en la superficie y pues no aporta gran cosa, ¿no? Entonces, Así pues es, así es. sigamos apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, es una gran presidenta, y a todo su gabinete, y en general a todos los mexicanos dentro y fuera del país. Yo los amo y no los voy a dejar de abrazar con el corazón, aunque sea de lejitos. Mi Eddie, te queremos mucho. Nos vemos la próxima Igualmente. semana. Gracias por la buena vibra, por los buenos deseos, aquí haciendo changuitos. Besos, saludos al Y producer, nos a la vemos la próxima audiencia, semana. y nos vemos pronto la semana que viene.